Entonces, aquí silencia a todos, incluso a ti, y ya yo cuando salga, me quedo yo silenciado. Ya puedes escoger, ya puedes tomar tu anfitrión y ya tú mandas, Pau, o ya tú mandas. Bueno, Yo, vamos a yo, contar. yo me silencio y ya quedamos todos mudos para que sepan, listo. Ya, todo lo que quieran comentar, que sea por el chat y yo le voy a preguntar al final o cuando quieras ir respondiendo tú. Claro, Carlitos. Ah, bueno, sí, Mariana, mi señora, el lugar en que su mamá es, Bueno, por ahora vamos a mirar como las generalidades de qué es el impuesto, digamos que el impuesto simple, me confirma si me oyen bien. Carito, ya le devolví el host. ¿Por qué? Usted, No sé, no me dijo. no, usted maneja todo, usted maneja todo. Yo lo pido al final. ¿No? Pero usted maneja todo, que yo al final le leo las preguntas y todo lo que tengan en el chat. Se la voy a devolver, se la voy a devolver. Sí, por favor. Sí, ahora no me dejaré la compartir de pantalla. ¿Se lo paso a usted? No, que es que hay mucha gente. No me concentra en la de esta. Y el Albert que ayude. Le voy a dar el host a Albert para que nos ayude con las entradas. Ahí se le dio la insultada a usted ahí, una mímica en la boca, mija, yo le dio. ¿Ya se está compartiendo nada? Está apareciendo, ahora se veía. Ahí está. Ahí ya está compartiendo. Donde está el, no, Sí. pásalo donde es compartir la pantalla. Acá, chulito, el arre. Varios órdenes. ¿Listo? ¿Qué hay con eso? Ahora sí, mándame el cosa. ¿Para qué varios? Sí, no va a compartir pantalla. Cuando me pasa que el cosa se descomparte la pantalla. Quiero hacer eso. No entendí. O sea que no se ve ahora la pantalla. Entonces, ¿para qué le paso el host? ¿Sí se ve? Me confirman si se ve en la pantalla, por favor. Sí, 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 se ve. Errores técnicos. Bueno, la idea de hoy es trabajar, como que todo el tema de las generalidades. Acabó de salir un concepto aclaratorio de la DIAN con respecto a lo que pasó en diciembre de la sentencia C-540, donde hablan, digamos que la derogatoria de los grupos 4 y 5, y donde nos devuelven al grupo 3 que estaba antes de la reforma, que fue lo que pasó en diciembre. Ya vamos a hablar más adelante de qué fue lo que pasó y cómo quedó y qué se pronunció y en qué va el tema. Porque vimos que para los anticipos no hubo ningún cambio, pero que ya se pronunciaron y dijeron que para el anual sí vamos a tener algunos ajustes. Para los grupos 4 y 5, que eran nosotros los profesionales independientes, contadores, abogados, bueno, todos, incluidos los del sector de educación y el sector salud, que eran los médicos, que son los que más se van a ver afectados con este cambio. Como ya sabemos,
El régimen simple busca simplificar impuestos, simplificar porque, pues, ¿por qué dice que simplificar? Porque todo va en un solo recibo, pero realmente no es que sea más fácil toda la operatividad del régimen simple. Al contrario, pues tiene también diferentes formularios que presentar. Entonces, pues digamos que no es que yo diga, necio a todo y no tengo que hacer más cosas así, sí tengo que hacer otras cositas más adicionales que vamos a mirar qué formatos debe presentar cada uno digamos que los que están en el régimen simple. Y disminuir las cargas de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque ya aquí no voy a pagar sobre la utilidad, sino sobre mis ingresos. Entonces, para algunos es más, digamos que más rentable en materia de impuestos estar en el régimen simple que estar en el régimen ordinario. ¿Por qué? Porque pues no van a pagar impuestos sobre sus utilidades. Si tienen una utilidad muy alta porque pronto su actividad económica no tiene muchos costos asociados o porque de pronto no pueden cumplir con todos los requisitos de los costos y gastos, pues eso es lo que más les sirve a ellos, ¿verdad? Pero pues es algo que debe analizarse de manera independiente. En donde lo encontramos son como 10, 11 artículos nada más del Estatuto Tributario, donde está todo lo que tiene que ver con el régimen simple. Que hay muchas cosas que se aprenden en la práctica, que no las dice como tal digamos que el Estatuto Tributario. Entonces no se afanen porque es que donde dice que yo no puedo descontar las devoluciones. No, ahí habla de ingresos brutos. Pues eso se entiende que no puede descontar las devoluciones, ¿sí? Donde dice que la actividad económica que yo tengo no paga ICA, pues usted tiene que ir al estatuto municipal y no al estatuto tributario. Que donde dice que debo presentar todos los anticipos en cero, en ninguna parte del estatuto lo va a encontrar. Es algo ya que nos dice la operatividad y la misma práctica nos lleva, digamos, que a hacer estos tips, por así decirlo. ¿Quiénes pueden optar por el régimen simple? Todas las personas naturales y jurídicas que hagan y desarrollen una actividad empresarial, que tengan ingresos menores a 100.000 VTs. Paola, ¿por qué los profesionales estaban en 12.000? Estaban, bien dicho, porque pues eso fue lo que sucedió con el Consejo de Estado, con la sentencia C540, que dijeron, no, ya no van a ser las 12.000, como habíamos dicho en la reforma, sino 100.000 para todos. Que los que ya se quedaron el año pasado, al 2023, que quedaron en el régimen simple con los ingresos, de acuerdo a la reforma tributaria, pues ya no pudieron optar nuevamente por el simple el año pasado. Ya les tocó para este año. Que desarrollen una actividad empresarial, pues que sea cualquier actividad menos que sea pensionado o que sea empleado o que tenga actividades de intermediación de activos o que tenga ingresos residuales superiores al 20%. Y residuales, ¿qué significa? Que reciba dividendos por más del 20% del total de sus ingresos o que tenga ingresos por otras participaciones, por ejemplo, en un consorcio por más del 20% de sus ingresos. Digamos que eso es la limitación que tengo en la norma. ¿Y quiénes pueden optar? Están en el artículo 905. Su ingreso a este régimen, digamos que yo puedo optar por el régimen simple de manera voluntaria, sin importar si estoy al día o no mis obligaciones tributarias nacionales, municipales o de seguridad social. Aquí ya no me limitan. Anteriormente, antes de la reforma, decía que tenía que estar al día. Ese requisito lo eliminaron con la entrada en vigencia de la reforma tributaria de la ley 2277. Entonces ya no es necesario. ¿Qué sí es necesario? Ir pagando los anticipos y pagar las declaraciones consolidadas. Esas sí son obligatorias. En eso sí tengo que estar al día cuando yo me traslado al simple. Pero para trasladarme por primera vez no debo estar al día, ya no es requisito. Puedo beber ICA, puedo beber IVA, puedo beber renta y no tengo ningún problema. Lo importante es que de ahí en adelante yo no me atraso. ¿En qué tiempo puedo hacerlo? Bueno, en este momento la única manera de pertenecer al régimen simple de tributación es que yo me inscriba en el RUT por primera vez, sea natural o sea jurídico, y que yo opte por el régimen simple, sea responsable o no responsable de IVA en el caso de las personas naturales. Pero los que ya traen el RUT, sean naturales o jurídicas, hasta el último día de febrero, es decir, tuvimos hasta el 29 de febrero para poder acceder al régimen simple. Y para salirme, cuando yo digo, no, definitivamente esto no me sirve,
no hice una buena planeación, no lo estructuré bien, me pasé de los ingresos, o estoy muy cerca del límite y al final me sirve mejor quedarme en el ordinario porque pues yo no tengo plata para estar pagando todo el tiempo los anticipos, se me dificulta, bueno, por algún motivo debo retirarme antes del último día hábil de febrero, antes del último día hábil, perdón, de enero. Es decir, al 30 de enero de cada año, si yo quiero retirarme, ya estoy en el simple y necesito retirarme, me retiro antes del último día de enero. Es decir, al 30 de enero de cada año debo solicitar el retiro. ¿Cuándo más puedo retirarme del régimen simple? Cuando yo veo que no cumplo con los requisitos, que no he pagado al día o por algún motivo, por ejemplo, sucedió con unos médicos. ¿Qué pasó? Ellos se salieron, eran empleados y tenían unos contratos de prestación de servicios adicionales. ¿Qué sucedió? Que se dejaron llevar por lo atractivo del simple y quitaron de su actividad económica la actividad de salarios. En ese momento dijeron sí, porque nos quedamos con la actividad nada más de los profesionales de la salud y nos trasladamos al régimen simple. Fácil, chévere. ¿Qué pasó? Que trabajan con unas universidades y las universidades les dijeron, no señor, ustedes no pueden pertenecer aquí a esta universidad si no son empleados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente actualizar ese RUT, volverlos a incluir como en la actividad económica de empleados y al ser empleados no pueden pertenecer al régimen simple. Así ya se hayan inscrito. ¿Qué debo realizar? Una carta solicitando que me bajen del simple, por así decirlo, que me quiten la responsabilidad, que me cambie nuevamente por el ordinario porque no estoy cumpliendo los requisitos para poder pertenecer al simple. Entonces, digamos que en esas son las excepciones en las cuales yo me puedo salir de las fechas límites, pero porque no cumpla con los ingresos, porque no esté cumpliendo con los compromisos de estar con los pagos al día, porque no cumplo con las actividades que debo estar en el simple. Sí, puede ser que me salió un contrato en mi consorcio y dice consorcio me va a representar más del 20% de mis ingresos totales, o voy a vivir solamente de ese consorcio, porque yo no puedo estar en el simple porque mis ingresos van a pasar del 20% en la intermediación o en los ingresos residuales. Entonces, por ese motivo ya no podré pertenecer. Entonces, esas son las excepciones en las cuales yo me puedo salir de la fecha límite. Digamos que para tirarme es en enero, pero me puedo retirar después de enero solamente con esas condiciones. ¿Qué impuestos involucra? Ojo, la norma dice integra, incluye y sustituye. No dice incluye para todos. Entonces, cuando me dice integra, es que yo le digo, venga a mi fiesta, yo lo invito, pero usted paga aparte su consumo, ¿verdad? Cuando le digo incluye, es que me incluye y que está todo incluido, ¿verdad? Y cuando me dice sustituye, es que me cambia una cosa por la otra. Entonces, yo no quiero carne, sino quiero pechuga. Entonces, me cambia la carne por la pechuga y esa es la proteína, ¿verdad? Digámoslo que de esa manera. Cuando él me dice que incluye, pues es que está todo incluido. Entonces, ¿qué me incluye dentro de la invitación a la fiesta? Pues le incluye la bebida y la comida. Entonces, la bebida es el ICA y la comida es el impuesto de renta, ¿verdad? Que me está reemplazando y yo lo puedo cambiar por la carne o por el pollo, ¿verdad? Cuando me dice sustituye. Entonces, ¿qué me cambia? En el ordinario que tengo, la renta. ¿Y por qué me va a cambiar en el ordinario esa renta cuando me voy para el simple? Me la va a cambiar por el impuesto simple. ¿Qué me incluye y qué no va a cambiar? El impuesto de industria y comercio. Va a ser parte de lo que yo estoy pagando en el impuesto simple, pero con unas tarifas diferentes especiales para el régimen simple que van a estar establecidas, que están establecidas en los estatutos municipales para este grupo de contribuyentes que son un poquito diferentes. ¿Por qué son diferentes, Paola? Porque en el régimen simple las tarifas del impuesto de industria y comercio son distintas a las del régimen ordinario, porque pues incluyen en algunas las tarifas de avisos y tableros sobre tasa bomberil dentro de lo que se está pagando acá. Entonces, aquí dice, aquí paga el 1 por 1000. Pues ese 1 por 1000 está incluyéndole todo acá por ser del simple. Como yo liquido una sola tarifa, no discrimino avisos ni tablero ni sobre tasa bomberil, por eso me cambian las tarifas.
¿Qué me integra? El impuesto del IVA o el impuesto al consumo que lo debo liquidar y pagar aparte en los grupos 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, anteriormente 4 y 5, pero ahorita solamente queda un grupo 2, 3 y 6. El grupo 1 tiene IVA incluido en la tarifa, pero paga una sola tarifa por todo. Pero el resto de grupos, el IVA se liquida aparte y se paga dentro del mismo recibo, que todos están en el mismo recibo. Todos están en la misma fiesta, pero no todos pagan todo incluido, ¿verdad? Algunos simplemente están invitados y otros pagan el consumo aparte. Y nosotros les incluye todo en la fiesta. Entonces, esta es la manera, digamos, que de entender el simple. Algunas cosas están incluidas dentro de lo que yo estoy pagando y algunas otras cosas me las integra. Y cuando me dice integra es que hacen parte del impuesto, pero no se tienen que pagar aparte. Las tiene que liquidar y pagar aparte. ¿Qué otra ventaja tengo? ¿Qué pasa con el régimen simple? Elimino la retención en la fuente para todos los conceptos, excepto para los pagos laborales. Entonces, las retenciones por salarios van a seguir existiendo en el régimen simple. Nunca voy a quitar mi responsabilidad 7 de las obligaciones del RUT. Siempre va a estar ahí presente por ese motivo. Adicionalmente, me vuelvo agente de retención en la fuente sobre agente retenedor de IVA sobre las compras que yo realice a otros, digamos que a otras empresas con las que yo trabaje, que también sean del régimen simple, siempre y cuando la persona o la empresa con la que yo estoy trabajando, lo que me esté cobrando, pues tenga IVA. Me vuelvo agente de retención en IVA, aparte de ser agente de retención en renta por pagos laborales. ¿Y qué significa esto, Paola? A mí no me van a descontar retención en la fuente por las compras, ni por los servicios que presten, ni por los honorarios, ni por nada de lo que haga. Pero sí me van a descontar retención de IVA mis clientes, porque cuando me compran al régimen simple, se vuelve la persona responsable de hacer retención en la fuente de IVA, que es el 15% del IVA. Entonces me van a descontar un rete IVA que me va a servir para descontar el componente del IVA en el impuesto del anticipo como tal de la declaración 2593 del recibo del anticipo y posteriormente en la declaración anual del IVA consolidado. Entonces, esas dos las voy a tener, digamos que siempre presentes. Me van a hacer rete IVA y ese me lo van a descontar, pero no me van a hacer ni retención en la fuente ni retención de ICA. Ninguna de las dos las voy a tener, digamos que como descuentos de mis ventas. Entonces, esa plática me la voy a ahorrar. ¿Para qué se la voy a ahorrar? Para pagar el anticipo bimestralmente. Que me da flujo de caja, pero tengo que pagar a su vez un anticipo bimestral. ¿Qué características presenta el régimen simple? Lo que yo le decía. Simplemente voy a pagar por mis ingresos brutos, sin importar si tengo notas crédito, devoluciones, nada, cero. Si me equivoqué en una factura y puse un cero de más, pues tengo que pagar por ese cerito de más el impuesto, tanto en simple como en ICA, que es un componente entre los que está el impuesto. Que obviamente me generen un incremento patrimonial. Las ganancias ocasionales no hacen parte del impuesto simple. Sí las debo liquidar y tener en cuenta en la declaración consolidada anual, pero no las debo tener en cuenta para liquidar el anticipo. Pues para que tengamos presente. No descuento costos ni gastos. Yo aquí no necesito ni que el documento soporte electrónico, ni que si me sirve el POS o no me sirve, que si el pago en efectivo, que si me bancarizó, que nada, cero. Lo hago por el tema ya más de control de mi contabilidad, por el tema del IVA. En el IVA sí tengo que seguir teniendo el acuse de recibo de las facturas, tener en cuenta que sí necesito facturas electrónicas para tomar mis IVA descontables, eso sí lo voy a seguir teniendo. Me olvido de la nómina electrónica, pero digamos que yo recomiendo seguir teniendo los documentos electrónicos por si algún momento no cumplo los requisitos o de pronto me cambian algo en el régimen simple más adelante que yo reviso y no me conviene y digo no, para el siguiente año
no me sirve quedarme, me devuelvo al ordinario y no tengo que volver a hacer todo, sino que ya estoy cumpliendo con los documentos electrónicos y ya lo vengo haciendo. Entonces, no veo la necesidad de decirle al cliente, se los va a ahorrar porque, pues al final todos vamos para una contabilidad electrónica. Entonces, como que entremos en esa conciencia, que los documentos ya por ley van a ser obligatoriamente eh, electrónicos, independientemente de si me van a descontar o no costos. Entonces, salgamos como de ese qué, de ese paradigma de que solamente si me voy a descontar debo tener documentos electrónicos. No, ya estamos en la onda, pues como que continuemos, recomendémosle al cliente, mira, sí te puedes ahorrar un dinero acá, pero pues más adelante vas a tener inconvenientes por algún motivo. La DIAN te dice mañana en el régimen simple, ahora vamos a tener que tener una nómina electrónica como requisito para descontar, para poder tomar el descuento tributario por los aportes a pensión. Y no la tiene, entonces tiene que volver a hacer todo el proceso, ¿no? Ya lo tiene hecho, pero viene haciendo, sígalo haciendo. Así no sea obligatorio, por recomendación, no es que sea obligatorio. No vayan a decir, es que Paola nos dijo que tenían que tener los documentos electrónicos todos en el régimen simple. No, es mentira, pero ya por un tema de cultura tributaria y por, eso se llama costumbre mercantil, deberíamos hacerlo, ¿verdad? Ya estamos en la era de la contabilidad electrónica y para todos es mucho más fácil. ¿Cómo están divididas las tarifas? Pues actualmente hay 4 grupos. Está el grupo 1, grupo 2, grupo 3, que está dividido en dos tarifas, y grupo 6. Grupo 4 y 5 desaparecieron en diciembre. Entonces, si van ustedes a ir a la DIAN a revisar el tema de los grupos y en el estatuto y no los van a encontrar. Deben actualizar el RUT, los grupos 4 y 5, con el grupo 3, para que no les vaya a generar inconsistencia cuando vayan a hacer la declaración consolidada, porque el grupo 4 y 5 no lo van a encontrar. Eso es lo que está ajustando la DIAN en ese momento para hacer la declaración consolidada. Y que nos dijo que ya tocaba acogernos a lo que había hecho el Consejo de Estado, que había que liquidar y que devolvernos en el tiempo. Las tarifas van desde el 1.2 hasta el 14.5 anual y existen 2 grupos 3 con 2 tarifas. Una tarifa que estaba vigente hasta el 2022 y otra tarifa que quedó, que volvió a la tarifa del 2022 con la reforma tributaria de 2022 con lo que pasó en diciembre, que fue lo de nuevamente la sentencia C540 del Consejo de Estado, que dijo, olvídense de lo que ya tenían, declararon exequible porque yo le creé 2 grupos, 4 y 5 para dos grupos de profesionales, y olvídense que eso existe, y al día de hoy eso nunca existió, bórrenlo de su cabeza y volvamos a como estábamos, solamente con esos 2 grupos. Los otros grupos quedan como estaban. Periodicidad, ¿cada cuánto tengo que presentar este impuesto? ¿Cómo funciona? Pago anticipos bimestrales, es decir, cada 2 meses, de acuerdo a la actividad que yo tenga. Y esos se miden por una tabla. Cada mes lo reviso individualmente, me ubico en el grupo y busco la tarifa. Excepto las personas que sean personas naturales que tengan menos de 3.500 UF de ingresos. Solamente ellos van a poder presentar la declaración únicamente anual como la declaración de renta que hacían antes. Anteriormente, antes de la reforma, se presentaba, todo el mundo presentaba anticipos. Ahorita siguen llegando, digamos que correos de la DIAN masivos diciendo que a esas personas que tienen ingresos menores de 3.500 UF que deben presentar los anticipos. Hagan caso omiso porque la ley dice que no deben presentarlos, solamente presentan los mayores de 3.500 UF, personas naturales. ¿Qué deducciones puedo tomar en el régimen simple? Para las personas naturales, los ingresos no constitutivos de renta, que son los aportes a la seguridad social. Si soy persona jurídica, la parte de pensión de mis empleados. Puedo tomar también como persona natural o jurídica el 0.5 de los ingresos pasados por bancos anualmente, el 0.5. O puedo escoger con un descuento tributario adicional creado por la reforma del
0.04 de mis ingresos brutos máximo. El 100%, el 4 por mil, pero que yo no me pase el 0.04 de mis ingresos netos en el año. Entonces, pues, obviamente, me da mucho más el 0.5 de mis ingresos para mirar el tema de la bancarización. ¿Qué más tengo acá en las deducciones? Solamente eso, ¿verdad? Puedo tomar unas bimestrales y otras anuales. ¿Qué ventajas tengo? Regálenme un segundo por acá. ¿Qué ventajas tengo? Algunas financieras, otras administrativas y algunas tributarias. ¿Por qué? Porque tengo en tributaria, tengo unos descuentos tributarios. Financieras, porque tengo flujo de caja, es una sola tarifa. Pago bimestralmente, pues voy pagando anticipado. Administrativo, porque unifico los impuestos, menos trámite en el tema de los pasos de firmar y hacer la declaración. No tengo que ir, los anticipos no van firmados. Hago un traslado muy sencillo porque es simplemente actualizar el RUT. Y pues digamos que simplifico procesos, ¿verdad? Digamos que esa es la ventaja, una de las ventajas que tengo. Desventajas que no tengo en cuenta, los costos del contribuyente. Las tarifas son variables bimestralmente, dependiendo del monto, lo que hace difícil realizar una proyección. Hay que contar con flujo de caja para realizar los anticipos. Se debe presentar y pagar, no se puede dejar pendiente de pago, debo pagar los anticipos. No se corrigen los anticipos. Si yo tengo un error en un anticipo, solamente puedo esperar a la consolidada anual. Ah, que es que no incluye unos ingresos, que es que no incluye unas retenciones. Al final, cuando hagas la declaración del 260, vas a tener el espacio de hacer la corrección sobre el anticipo y pagar lo que dejaste de pagar, o si de pronto descontaste algo que no debías, o se te pasó descontar algo, lo haces directamente en anual y vas a tener un sobrante. Se liquida bimestral sobre los ingresos brutos sin devoluciones, mirar y proyectar los pagos bimestrales de acuerdo a los ingresos. Si su actividad es de temporadas altas y bajas, revisar bien el tema del anticipo. Yo no puedo proyectar basarme en los simuladores con los ingresos anuales únicamente. Debo revisar muy bien cómo se comporta mi negocio en los bimestres, ¿verdad? Para saber qué me espera en el pago del anticipo. Y debo tener flujo de caja porque los anticipos no se pueden dejar sin pago. Me van a generar intereses de mora cuando yo no los presente a tiempo, porque el anticipo no lleva sanción. Solo llevan sanción las declaraciones anuales consolidadas, es decir, la consolidada de simple y la consolidada de IVA. ¿Por qué me pueden sacar del régimen simple? Cuando incumple los pagos, cuando no cumple con las actividades, cuando supere los 100.000 VTs de ingresos anuales, cuando yo los pase y no lo pedí al avión que me hiciera el retiro, cuando yo voy a hacer la consolidación, el sistema no me va a dejar hacer como tal la declaración anual, porque va a ver que yo ya me pasé de los ingresos porque ya tiene la información de los anticipos, entonces ahí voy a tener un problema, un pequeño problema, porque pues ya me proyecté con un régimen simple y devolverme al ordinario, si no estoy cumpliendo con los requisitos, me va a traer un impuesto muy grande, ¿verdad? Pero la ventaja es que lo que ya pagué en anticipo simple se va como anticipo de renta. Entonces digamos que aquí no hay problema con la plata que ya pagué, no se va a perder, se va a ir como anticipo de renta. Estos son los grupos y las actividades que tenemos. Digamos que en los formularios encontramos en el anticipo
perdón, el formulario 260, en el instructivo encontramos los códigos SIU por cada uno de los grupos. Que me preguntan, Paola, es que yo tengo una tienda de huevos, ¿dónde la puedo clasificar? Si es una tienda, revisas de todas maneras el código SIU y revisas en qué grupo estás clasificado de acuerdo al código SIU. ¿Qué es que yo tengo una veterinaria y presto servicios de veterinaria? Pues no te puedo decir exactamente qué grupo estás porque no sé tu actividad económica. Entonces siempre revisemos el código SIU con el instructivo del 260 que ahí encontramos, digamos que la guía. Algunos códigos no están actualizados, algunos códigos SIU están con los códigos SIU anteriores, entonces puedes revisar la equivalencia para saber si clasifico o no. Es que me dicen, es que la 7112 no la encuentro, pues era la 7110 antes, entonces pues busquemos y revisemos ese tema, porque pues como sabemos algunas cosas no se actualizan cuando se hacen los formularios. Pues tengamos presente eso. Y existen dos tablas, la del anticipo y la de la creación consolidada anual. Yo puedo estar en un bimestre en una tarifa, el otro en otra, pero el consolidar lo puedo quedar en una sola. Yo puedo haber pagado una es 1.6, una 3.5, pero resulta que al consolidar puede haber quedado solo en la del 3.5 o en la del 2, por ejemplo. Entonces, debo revisar siempre dos maneras, los anticipos y la declaración consolidada a medida que voy trabajando el año, cómo voy proyectándome en la tarifa anual para saber qué me va, digamos que a proyectar como tal el año. Grupo 1, ya vimos que son todo lo que tiene que ver con tiendas. Grupo 2, actividades comerciales al por mayor, servicios técnicos, servicios de construcción, industria, agroindustria, todo eso está en el grupo 2. Este grupo pues tiene que liquidar la tarifa del IVA aparte. No está incluida en lo que está pagando. Grupo 3, aquí se me confunden todos. Paola, es que el grupo 3 era el de los restaurantes. ¿Ese grupo cambió? No, no cambió. Restaurantes, comidas, bebidas y transporte sigue siendo igual a como estábamos antes cuando salió la reforma. Eso no me cambió. Ellos siguen quedando en el grupo 3 con las tarifas que tenían sin problema. 3.1, 3.4, 4 y 4.5. ¿Qué pasó con el grupo 3? Dividió en dos grupos. ¿Qué pasó? Que anteriormente este grupo de profesionales estaba también en el grupo 3. Este lo habían dividido en dos grupos, grupo 4 y 5. Y nos habían limitado en los ingresos. ¿Qué pasó? Con la sentencia dijeron no. Alguien demandó y dijo no, pero es injusto porque todos son profesionales y todos son independientes y la ley es para todos. Y no, y no, y no. Y pues le hallaron la razón a esa persona que hizo la demanda y la Corte declaró inexequible esos dos grupos. Esa parte de la reforma que me dividía en grupo 3, lo pasaba a grupo 4 y 5, me dijo, no señor, lo declaró inexequible. ¿Y qué significa inexequible? Que eso nunca existió. Que me dice, no señores, borren de la reforma, échenle borrador y bastante, que les quede en blanco para que vuelvan a lo que, y me vuelven y me pegan el pedacito que estaba antes de la reforma. Entonces, digamos que me quedó simple con un retazo de la reforma y con otro retazo de lo que traía antes de la reforma. Digamos que ahorita el grupo simple son dos pegues. La reforma que me hizo unos cambios y me pegó algo que había antes de la reforma, que la Corte me tumbó. Como tal, el Consejo de Estado me tumbó esa parte. Me dijo, no, esa parte no existe y no existe y no me acuerdo, no pasó. Y hagan de cuenta que aquí no pasó nada y se me devuelven. ¿Y cómo se me devuelven? Con las tarifas que estaban antes de la ley 2277, que son las de la 2155 del año 2021. Entonces, ¿qué dijeron? No, que me devuelven y todos están en el mismo grupo y siguen con la limitante de las 100.000 VTs. Y aquí incluyen los médicos. ¿Qué pasó con los médicos? Pues que pasar de la tarifa que tenían más bajita a esa tarifa siempre les sube por lo menos unos 2 puntos en la tarifa más bajita. A nosotros no nos perjudica tanto, al contrario, pues las tarifas de nosotros estaban la más barata al 7 punto algo, pues que eran hasta 1.000 VTs, 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 1.000 V
y estábamos limitados hasta 12.000 VTs. Entonces, pues allá se amplía también otra vez el panorama para todos, pudiendo pertenecer al régimen simple en 2024, porque vamos todos hasta 100.000 VTs. Ya no hay diferenciación de médicos aparte, ni educación, ni profesionales de los otros, no, todos estamos en el mismo grupo. ¿Qué hace? Digamos, si me dicen si le conviene el simple o no para alguien, debe revisar. Pero te puedo decir que para un médico, persona natural, le conviene simple a pesar de que la norma hizo este cambio de tarifas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque para ellos es mucho más rentable seguir acá que irse para la renta ordinaria con renta laboral por las limitaciones que trajo la reforma, que son las 1.340 VTs, así yo tenga otros descuentos adicionales, pero igual no le va a compensar lo que puede estar ahorrándose acá en el simple, a pesar de que tiene que que tiene que pagar ahorita un poquito más. ¿Qué pasó con la sentencia? Que habían dicho que esto iba a operar a partir del 2024 porque no alcanzaban a hacer los ajustes, que no era justo, que bueno. Pero la reforma, digamos que don Nadian ya se manifestó y dijo que obviamente no había alcanzado a hacer el ajuste para los anticipos porque el último anticipo se presentó en enero y no habían ajustes. El cambio salió en diciembre, pero ¿qué dijo? Sí o sí, el cambio va en la declaración consolidada que se presenta ahorita en el mes de abril. Entonces vamos a liquidar en el mes de abril todo lo que era el grupo 4 y 5 con este grupo 3 nuevamente con estas tarifas. Si me hace falta, tendré que pagar el excedente del impuesto. En ambos me va a hacer seguramente de pronto falta, en algunos más, en algunos menos, pero tendré que liquidar con estas tarifas que me van a decir, quiero, ¿qué vamos a hacer con el grupo 4 y 5 que volvió al grupo 3 en la declaración consolidada anual? Ya la DIAN dijo que sí, que iba a hacer los ajustes y que el cambio operaba a partir de la declaración consolidada del año 2023. Justo, injusto, pero la norma es así. Y la tributaria es cambiante, así como amanece soleado, de repente llueve, así pasa con el tema de los impuestos. Estamos en una cosa hoy y mañana sucede algo y nos cambia todo el panorama de lo que teníamos. Entonces, el tema de simple es muy delicado y siempre hay que asesorar al cliente para decirle, mira, yo te digo lo que haya hoy, pero no te puedo decir qué va a suceder mañana. No te puedo decir que esto puede durar un año porque mira que con el cambio de los médicos, ese cambio no duró un año. Entonces, hay que revisar y que tengamos que hacerle claridad siempre al cliente. Y hay un grupo 6 nuevo que se creó, que es para el tema de todo el comercio de los desperdicios y desechos y todo el tema de reciclaje. Este grupo no tiene incluido la tarifa del IVA y solamente se rige por una sola tarifa, el 1.62, sin importar los ingresos obtenidos en el periodo y tanto para el anual como para el anticipo son al 1.600. ¿Qué debemos tener en cuenta para hacer el traslado? Lo que les hablaba, que no debe emitir nómina ni documento de soporte, debe sí hacer el acuse de recibo, la factura de venta sí es obligatoria y de compras la factura electrónica para tomar los IVAs descontables, tanto en ventas como en compras debo hacer factura electrónica. Así yo no sea responsable del IVA, debo hacer factura electrónica. ¿Que puedo tener post? Sí, puedo tener post y factura electrónica en el caso de los restaurantes, pero recuerden que el post a partir de mayo comienza a ser electrónico, entonces ojo con eso. Las correcciones que se tienen que pagar que tienen que realizar en la consolidada anual. Si yo tengo un excedente porque pagué de más, en el anticipo no es porque tenga un saldo a favor, tengo un excedente porque hice un pago adicional. Un saldo a favor se va a originar por un descuento tributario en el tema de la seguridad social o en el tema de la bancarización. Y eso ya es otro, digamos que otro paseo, por así decirlo. Es un saldo a favor y no un excedente. Igual con el IVA. El consolidado se presenta en el mes de febrero y la del simple anual se presenta en el mes de abril. En el componente del IVA se descuenta el IVA de las compras del grupo 2 y 3, así como el rete IVA que me practican a mí. ¿Qué más debo tener en cuenta en el IVA? Que cuando voy a hacer
La consolidada es en el formulario 300, no me va a cambiar el formulario 300. Pero si tengo un pago de más en el IVA, porque de pronto se me fue un cero de más en el IVA generado y al hacer la consolidación me di cuenta y así hago la corrección, voy a tener un excedente, no un saldo a favor. O porque se me quedó un descontable por incluir en un anticipo y no lo incluí. Y voy a decir, pagué de más. Tengo un excedente, no un saldo a favor. Entonces, ojo con eso. En el patrimonio, debo incluir los datos del patrimonio del contribuyente. Si él está obligado a declarar activos en el exterior, debo hacerle la declaración anual de activos en el exterior en las fechas correspondientes que se vencen en el mes de mayo, que son con la renta. Recomendación, hacerla de una vez con la consolidada anual para que no vaya a tener problemas. La firmeza, las declaraciones en el simple son iguales de 3 años. Realizar un análisis del sector para los traslados con los ingresos y los costos del contribuyente. Los anticipos bimestrales en IVA y en impuestos simples se descuentan en las declaraciones anuales. Los menores de 3.500 UETs no presentan anticipo. No se convierte en responsable de IVA por estar en el simple. Si yo soy no responsable de IVA, digo, me voy a trasladar al simple, no me convierto en responsable de IVA. Si mi venta está grabada con IVA, debo hacer rete IVA del 15% si le compro al simple. Si tengo dos actividades, debo pagar por la actividad que tenga la tarifa más alta y no por la donde tenga el ingreso más alto ni la actividad principal. Ni debo pagar cada actividad por aparte. Estoy en el grupo 2 y en el grupo 3 porque tengo dos actividades y ambas pueden estar en el simple. Pero resulta que son dos tarifas distintas, entonces yo no voy a liquidar dos tarifas por aparte. Voy a liquidar la tarifa más alta entre los dos grupos. Presento exógena si cumplo los topes, renuevo Cámara de Comercio, pago seguridad social, igual que en el ordinario, no tengo ningún beneficio. Y si no tengo ingresos y debo presentar los anticipos, debo hacerlos así sea en cero. Si es un recibo de pago y no lo firma nadie, no importa, pero hay que hacerlo para que el sistema te pueda, digamos que encuentre todos los anticipos y te pueda habilitar a hacer la declaración consolidada anual. Y por último, y no más importante, contempla 3 declaraciones los que están obligados a presentarlas todas. En el caso de los anticipos, el formulario es el 2593 y aquí va incluido tanto el impuesto simple como el ICA. Y pago el IVA y lo liquido aparte, pero dentro del mismo 2593 o el impuesto al consumo. Formulario 300, que es el del IVA. Ese es el IVA consolidado. Y aquí resto los anticipos que hice en este formulario 2593 y el formulario 260. ¿Cuál es esa? La consolidada anual del simple. Aquí declaro todos los ingresos con los ingresos realmente, porque las devoluciones no las puedo descontar, aunque en el componente del ICA me deja, pero pues al hacer la declaración me dice que las bases no van a coincidir, entonces me toca no incluirlas en el componente del ICA. Adicionalmente hay que incluir acá todos los descuentos tributarios bimestrales y tomo los descuentos tributarios anuales que puedo llevar solamente en esta declaración. En todas las declaraciones puedo descontar los saldos a favor que ya traigo, tanto del anticipo del bimestre anterior que me quedó a favor o la declaración consolidada anual. Los puedo, digamos, que trasladar a los anticipos bimestrales. Pero, ojo, si yo traigo un saldo a favor en renta, no lo puedo trasladar al régimen simple. Y sucesivamente, si me quedó un saldo a favor en el régimen simple, no puedo ir a llevar al ordinario cuando tengo nuevamente que me devuelva el ordinario. Debo solicitarlos en devolución. O en el caso del ordinario, si lo quiero trasladar al simple, si me traslado al simple y me quedó un saldo a favor, debo llevarlo como un anticipo, dejarlo en mi declaración de renta como un anticipo para poder trasladarlo digamos que al componente del impuesto simple. Y en el formulario 260, ¿qué hago? La aclaración consolidada de los ingresos, liquido el ICA, perdón, me liquida el ICA, me liquida el impuesto simple. Y aquí también me va a liquidar el consolidado del impuesto al consumo.
el impuesto al consumo no lleva una declaración consolidada como la del IVA. Esa se liquida dentro del mismo formulario 260 para que tengan presente. Bueno, creo que eso es todo como lo más que necesitamos saber del tema del régimen simple. ¿Qué preguntitas tenemos por acá? Me dice que comparte la presentación. Bueno, por eso ya es Juan Carlos. Dice, ¿puedo trasladar al régimen simple tributación en saldo a favor del IVA del régimen ordinario? Sí, claro que sí, porque tanto en el anticipo como en la declaración consolidada hay un espacio para trasladar el saldo a favor del año grabable anterior. Paola, Sí, diga. ¿me Señor, escuchas? ¿Qué le ayudo con eso? Le ayudo con la lectura. Es que te estaba reclamando el host. tranqui. Señor, primero, antes de comenzar con las preguntas, estamos atrasaditos 10, 15 minutos. El problema que yo Juan no tengo, ustedes tampoco. Antes de comenzar con las preguntas, Pau, te voy a hacer una pregunta sugerencia, me decís si estás de acuerdo conmigo o no. ¿Me escuchas? sí, La contabilidad financiera, y todos saben que yo peleo mucho día a día con eso, porque yo, la parte fiscal solamente es una parte que nos exige las cosas por la contabilidad financiera 100%. El régimen simple debe llevar contabilidad común y corriente. exacto. Costos, gastos, ingresos, todo. Que al final del te vaya a averiguar que unas cosas no se pueden tomar, otras cosas que sí debe ser. Porque si viene la costumbre de que algunos colegas, como no acepta costos, no la está teniendo en cuenta. Entonces, no sé qué balance le está mostrando a los sueldos. Entonces, no sé si están de acuerdo conmigo o no, para que ellos, No, claro, creo que eso se me olvidó nombrarlo, que no es porque esté en el simple, no tenga que dejar llevar contabilidad. porque veo que muchos, no, como no tiene costos de vida, entonces ni importa que sea electrónico o no electrónico y digamos, No. se la pasan por la faja, como dice. Entonces, Porque eso no, al final la contabilidad la tiene que llevar y además que tiene que presentar anticipo bimestrales, tiene que llevar el control de los ingresos, de todo, o sea, la seguridad social para tomar los pagos que yo hice en seguridad social, o sea, no no, es que yo no llevo costo, entonces por eso no voy a llevar contabilidad, si antes debo llevar un control mucho más estricto de todo, porque, porque los impuestos todos se tienen que hacer de manera bimestral y debo tener registrado todo. Igualmente tengo que hacer exógena y a la exógena tengo que presentar lo que tengo en la contabilidad, entonces nada que hacer, o sea, no se salvan. pues he visto mucha gente como con esa costumbre. Entonces, primero, Sí, bastante. si es RST de enero del 2024, o sea, régimen simple, debo presentar renta 2023 en el ordinario y va a ser anticipo en el formulario 210. Hacer anticipo en el Sí, claro, debe hacer la renta 2023 y los anticipos empiezan a partir de mayo, empieza el primer anticipo. No ahorita en marzo, el primero es a partir de mayo. Le faltó decir toche, listo. Ya que me está regañando ahora ahí sin volumen a todos. Una persona que, dice Liliana Pavón, una persona que recibe honorarios mensuales como abogada y tiene un restaurante, ¿cómo pagaría los anticipos o de qué actividad? Por la que reciba más ingresos. Dice, los restaurantes deben presentar impuesto al consumo, ¿esa es? No, no, no. Son las bonitas preguntas, dice Liliana. Una persona recibe honorarios como abogada y también tiene restaurante. ¿Cómo Sí. pagaría los anticipos sobre actividad, sobre cuál actividad o la que reciba más ingresos? No, sobre la que tenga la mayor tarifa. Y creería que la mayor tarifa es la del grupo de los honorarios, la más alta, porque si está en un restaurante, mira el restaurante del grupo 3. Ella está en el grupo 3 en ambas, pero tiene dos actividades distintas. Entonces, mira que la del grupo 3 de restaurantes, la más bajita es el 3.1. Y la del grupo 3 de los servicios profesionales está el 5.9, la más bajita. Entonces, paga todos los ingresos, discrimina las actividades, pero al final paga una sola tarifa, la más La más, alta. la más alta, exacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Sonia Alicia. Las ganancias ocasionales se pagan únicamente en el 260 consolidado.
o se reportan. Las ganancias se reportan únicamente en el 260 consolidado. Espérame, yo voy mirando acá también porque es que se me Cinco, entrecorta la ahora señal. 5:43, la pregunta. Ganancias ocasionales se reportan únicamente, sí, solamente en el 260 porque en los anticipos creo que no hay espacio para las ganancias ocasionales. En el caso de Dayan, son Listo. Luego dice, no se escucha, ahí se escucha. Luego, el régimen simple, ¿quién debe practicar rete IVA? Favor aclare lo del 20% cuando adquiere contratos. ¿Con quiénes practica retentiva? Con los mismos del simple cuando adquiere servicios o productos grabados. Ahí hace retentiva. Cuando hablo de que el 20% es cuando yo tengo ingresos residuales. ¿Qué son ingresos residuales? Que son ingresos por consorcios o porque tengo dividendos o porque tengo rendimientos financieros o arrendamientos que superan el 20% de mis ingresos totales. ¿Y los médicos en cuál grupo clasifican? Señor, Los médicos, ¿en qué grupo los están? médicos. Ellos están en el grupo 3 ahorita. ¿Una agencia de viajes puede pertenecer al simple? Claro que sí. Si no utilizar el RUT por el cambio de grupo, aún estoy a tiempo de hacerlo. Sí, claro, lo puedes seguir, lo puedes hacer ahorita. Lo que ya no puedes es salirte del simple, ¿no? Pero sí, la actividad sí. Si una persona es nueva en el simple, debe empezar a pagar anticipos cuando pase los 3.500 VTs. Si una persona, si hablo de una persona natural, si no supera los 3.500 UETs, no presenta anticipos. Cuando supera los 3.500 UETs, pero él me habla del año anterior. Entonces, por el primer año no va a presentar anticipos. Hasta el 2025 en este momento sería. ¿Puedo trasladar el simple, el saldo a favor del IVA en el ordinario? Sí, del IVA, sí, porque me queda en el IVA consolidado anual y lo sigo manejando sin problema. ¿Puedo compartir la presentación? No. Paola, hola. Si una persona jurídica cambió a régimen simple en febrero del 2024, ¿cuándo va a empezar a presentar anticipos? Cuando va el tope del 3.500, no. Si La una persona política cambió jurídica régimen simple en febrero. ¿Cuándo debe empezar anticipo? Ya hablamos del primer anticipo, mayo, ya toca el mayo. en mayo. Los restaurantes deben presentar impuesto al consumo. Sí, claro, si pasan de las 3.500 UETs. Un médico del señor que recibe honorarios, no tiene consultorio, no paga nómina, puede que está en el simple. Sí. Un médico del señor que no recibe honorarios, no tiene consultorio, no paga nómina, puede estar en el simple. Y si una extensión de recibe con sus honorarios no tiene consultorio, no paga nómina, puede ser en el simple. Sí, ellos son grupo 3, tengan o no tengan costos. Si tengan o no consultorio, eso ya usted lo debe analizar si le conviene el simple o no. Pero ya en ese momento, pues ya le toca que lo revise para el próximo año. Del año anterior, antes de pertenecer al simple, se realizaban retenciones, perdón, le aplicaban retenciones, y después de pertenecer al simple, también. Esa se puede descontar en el anual. Del año anterior, entran en la renta si yo estoy en el ordinario. Si me paso para el simple, por ejemplo, en febrero y entre enero y febrero me hicieron retenciones en la fuente porque yo estaba en el ordinario, pues esos 2 meses esas retenciones las puedo descontar en el anticipo, en el primer anticipo. Luego dice, ¿nos puede enviar esa presentación? Ahora digo, por este momento, no, no. Creo que la respuesta de Carlos es no. Y a ingresar siempre después del 29 de febrero. Dice, hay posibilidad de ingresar solamente si es una empresa nueva, recién constituida. Es lo que dice al comienzo. Si alguien comienza desde cero, cuando quiera ingresa. Si alguien ya venía en otro régimen, no era por natural y viene y va a cambiar, tiene que ser el plazo de 29 de febrero. Si pasa ahí, chao, ¿cierto? Exacto. Dice, una IPS con ingresos excluidos debe presentar el formulario del IVA. No. Si solo son excluidos, no. Listo, pues digo, mando por acá. Listo, esas son las preguntas. Espérate un momentico, Paola. Entonces,
Muchachos, muchas gracias por decirle a Paula, yo le pagué. Miren lo que pasa. Yo solamente les dije que prometían compartir los videos y yo la próxima semana los subiría a YouTube editados para que cada quien sepa quién es el expositor con sus redes sociales y esas cosas. No compartir ningún tipo de presentación. Si usted la quiere entregar y le escribe a su correo o la contactan a usted, como usted quiera, pero yo de mi parte, de este seminario, de las charlas, no voy a compartir presentaciones. No, la Solamente, idea es que se lleven la información y que pues las vean otra vez en el canal, porque pues es que muchas veces nos llevamos las memorias y no hacemos nada. Entonces la idea es que vean nuevamente el material. Con la ventaja de YouTube es que usted lo puede pausar todas las veces que quiera y copien y hace sus propios apuntes, ¿cierto, Carlitos? y si tiene y si tiene ya su contacto y se lo quiere dar usted, que lo contacte a usted personalmente y le diga si se lo regala o lo que quiera. Solamente hacer, dejar el video montado para que la gente pueda revisarlo cada que quiera, pues quiera revisar hasta que YouTube me saque a mí el mercado. Ahí van a quedar Ya por las consultas son la parte. Sí, pues yo creo que ha sido más que suficiente lo que se le ha entregado a los colegas, que desafortunadamente no vienen en la cantidad que se inscribieron. Entonces, es también como un poquitico de castigo para ellos. Bueno, pero 80 personas creo que tenemos sala llena. No, está bien, sí, está bien. Sino que es a que me refiero. Ya usted le comenté que es lo que yo pensaba con respecto a eso. Gracias a todos, de verdad, por la participación. Ahorita vamos.